Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Reconociéndonos, un programa que nos invita a conocernos y reconocernos en el otro. Hoy entrevistamos a Virginia Bonar, periodista, editora, correctora de prensa y comunicación de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Trabaja también en Editorial Planeta, Ciudad Nueva, Criterio, Valores Religiosos, Sofía Credere de Italia, Infobae de Argentina, y aparte de todo eso es una amiga de la casa. Te invitamos entonces a caminar juntos este reconociéndonos del día de hoy. Y después de haber servido este cafecito, le damos la bienvenida a Virginia y le preguntamos: hola Virginia, ¿cómo te presentás? Uy, esa pregunta me parece que es muy linda porque ayuda a saber quién es uno de verdad. Yo primero me siento una mujer argentina, eso desde lo primero. Segundo, me siento una mujer de familia. Yo hice rancho con mi marido, hicimos rancho juntos, entonces para mí mi familia es muy importante. Soy una mujer argentina de familia y la familia se va ampliando, se va haciendo más grande con los amigos y con los que van llegando a la familia. Así que yo soy una mujer argentina de familia y soy periodista. Y eso es una de las cosas que más amo en la vida. Así que así me presentaría. Y Virginia, ¿por qué periodista? ¿Qué te llevó a elegir esta profesión? Y yo primero empecé con publicidad, porque la comunicación es algo que me atrapa mucho. Eh, Creo que la esencia de mi persona es comunicar, esa es mi esencia. Y arranqué con la publicidad, pero paralelamente yo entré a trabajar en una editorial de muy jovencita mientras empecé a estudiar la facultad en la Universidad de El Salvador. Y ahí me di cuenta que el mundo editorial era un mundo maravilloso. Y empecé a corregir libros, a corregir revistas. Después hice redacción publicitaria en algunos lugares así freelance, que fue muy divertido. Y después seguí con el mundo de los libros. A mí el mundo de los libros me llamó mucho hasta que empecé a escribir pequeños artículos, pequeñas crónicas, y ahí me di cuenta que yo tenía una curiosidad insaciable y que a mí el mundo me interesaba mucho. El mundo para mí era un lugar de interés y no me importaba si eran los 20 tutsis que mataban en Ruanda por una guerra civil, porque había nacido la orquídea más maravillosa de la historia del Japón, o si había elecciones en Estados Unidos ganando por goleada a los demócratas. A vez me interesó siempre en mi país, como primero, antes que lo de afuera. Entonces leer los diarios para mí siempre era un entretenimiento. Y para nuestra carrera, para la carrera universitaria que yo hice, que es la de publicidad, nos pedían que miráramos el mundo. Entonces estábamos siempre en conexión con muchas cosas que eran como raras, porque de repente entrabas a trabajar en un disco o hablabas, tenías que generar temas sobre una cerveza, o a lo mejor salía una marca nueva de pañales, qué sé yo. Y después, bueno, me di cuenta de que escribiendo era lo mío y ahí arranqué y no paré hasta ahora. Y por eso elegí el periodismo, porque satisfacía mi propia curiosidad personal y además me di cuenta también que esto me parece que no es menor, estar delante de los personajes famosos no me afecta la cabeza. Entonces yo puedo estar delante de gente muy famosa y sentirla como que no es lejana. Antes que ver al famoso veo a la persona y me encanta entrar en diálogo y que cuenten sus cosas y sobre todo que el resto del mundo tenga la misma opción que tengo yo de entrar en esos mundos, ¿no? Por eso cuando
yo tengo como un referente de mi adolescencia, yo leía los reportajes que le hacía René Salas a distintos personajes famosos en la revista Gente, y me acuerdo que me gustaba ese estilo que ella tenía de contar la entrevista tal cual había acontecido. Evidentemente habría un mínimo de edición, pero por ejemplo, había puntos suspensivos de silencio cuando había silencio. Entonces ahí hay una edición relativa, o ponía muchas risas cuando el periodista se ponía a matarse de risa, no sé, con Julio Iglesias cuando le hacía un reportaje. Y a mí siempre me gustó contar estas cosas, así que bueno, satisfago mi curiosidad, me gusta conocer situaciones que al resto del mundo le pueden interesar, y después a mí siempre me interesa la parte humana, el lado humano de las cosas. Me acuerdo en el programa de televisión que tenía, ay, ¿cómo se llamaba? Un actor que después fue conductor de programas, capaz que te acordás vos, Tina, que decía, ¿y vos de qué lado estás? Me suena Yo, la frase, no me acuerdo quién era, sí, y miraba para arriba y lo tomaban, la cámara lo tomaba de arriba para abajo y él decía, ¿y vos de qué lado sí. estás? Y si a mí se me pregunta, yo estoy del lado humano. Y si me preguntás más todavía, estoy del lado de las víctimas. Y Después, entonces, perdón, ahí viene lo que yo te iba a preguntar porque se engancha mucho con lo que estás diciendo, perdón la interrupción, pero ¿cómo ves el no, periodismo de hoy? mira, yo veo que el periodismo de hoy por momentos es salvaje, por momentos le cuesta encontrar dónde está la verdad, nos cuesta mucho encontrar nuestro norte de verdad, porque tenemos, como el mundo está dividido. Yo si tengo que hablar del mundo en general, digo que el otro día estaba viendo un programa italiano que también hablaba de cómo está partida la sociedad italiana por distintos temas. Y después vos vas a Alemania y ves que la sociedad está partida, y vas a Estados Unidos y tenés una sociedad partida, y nos quedamos en Argentina y tenemos una sociedad agrietada. Entonces yo digo, realmente me parece, y cuando la sociedad está agrietada vos tenés dos grupos que concentran mucha gente, que tienen mucha audiencia, que uno dice celeste, el otro dice verde, o uno dice blanco, el otro dice azul. Y es un lío, porque entonces ¿dónde está la verdad? Yo creo que el gran problema del periodismo hoy es encontrar la verdad, generar buenas fuentes, o sea, tener buenas fuentes de información para saber que tampoco el periodista es víctima de una operación de otros grupos que tienen otros intereses distintos a los que tiene una empresa de comunicación que comunica. Que por supuesto no soy tonta y también tienen objetivos mucho más allá de lo que significa Sí. publicar una noticia. Pero sí, creo que la búsqueda de la verdad es una de las cosas que más nos cuesta en el periodismo en este momento. Y no estoy hablando solamente de la política, estoy hablando de la economía, estoy hablando de la salud. Este fin de semana estamos saliendo de este escándalo de que hubo 3.500 muertos que recién por la pandemia de COVID Sí. en la provincia de Buenos Aires que se conocieron ahora. Entonces yo quisiera decir, ¿esto es porque hay gente inoperante o es porque no se quiso contar? Yo tengo ya hasta la sospecha inoculada, tengo que sospechar de todo. Y esto creo que en el periodismo, lo que es natural curiosidad, que uno pregunta, pregunta y pregunta, ahora uno trata de buscar esa fuente que te va a dar la posta, o varias fuentes que coinciden en esa versión De la en verdad. la que vos, en la que vos te jugás el pellejo en tu medio escribiendo, contándolo por la radio o en la tele o donde sea, y estás diciendo vos lo que dijo otro, lo que otro te Totalmente. inoculó. Entonces yo creo que el tema de la búsqueda de la verdad hoy es básico. Y Virginia, contanos, ¿cómo fue la experiencia de cubrir la elección de Bergoglio como papa, habiendo sido su compañera de ruta acá en Argentina? Yo sé que lo conocías, que tenías una relación estrecha. ¿Cómo fue vivir ese momento en Roma? Y que yo jamás me imaginé que iba a ser papa, con lo cual yo era yo me fui a hacer la cobertura pensando que el papa iba a ser otro. Pero bueno, no, la verdad que fue un acontecimiento global. Yo creo que ese fue, para mí fue la cobertura, digamos, más importante a nivel periodístico que yo hice. Importante por la relevancia del suceso. También, por supuesto, me conmovió hasta los tuétanos, porque era mi pastor acá en la ciudad de Buenos Aires, Sí. y además a mí me gustaba su prédica y me gustaba su modo y me gustaba
a mí me gustaba lo que hacía, me gustaba su estilo. Y yo antes de irme para hacer la cobertura ese verano, todavía era el verano del año 2013, yo lo llamé al cardenal Bergoglio y le dije, mire padre, me estoy yendo para Roma a cubrir el cónclave. Dijo, uy, qué bueno, qué sé yo, me hice buen trabajo. Bueno, hicimos unos comentarios así personales y me dice, bueno, nos vemos allá. Bueno, padre, le dije, yo fui una atrevida, le dije, padre, vote bien. Yo le voy a decir, padre, vote bien, pero bueno. Y entonces, bueno, y después cuando llegué a Roma, lo vi, hablamos, y bajo ningún concepto yo tengo que decir, yo nunca tuve el pálpito de que él iba a ser el Papa. Sí Y tuve habiendo, informantes. perdón, y habiendo hablado con él, ahora viene un poco de chusmerío, ¿él tenía el pálpito? Yo nunca hablé de esto con él, Ujú. nunca jamás, porque yo trataba de desterrar de mi mente que él iba a ser el Papa. Era una necesidad que yo tenía como de alejar ese pensamiento, porque para mí él no iba a ser el Papa. Y yo me acuerdo que me preguntaban en esos días, y él lo habían llamado Hacedor de Reyes, porque era un hombre que tenía mucha influencia entre los otros cardenales, había hecho un trabajo extraordinario en Aparecida, había sido el Sí. relator de Aparecida, redactor del documento, aquel encuentro de los obispos de Latinoamérica y el Caribe del año 2007, y el Papa tuvo una trayectoria increíble. Y la verdad es que yo no me lo imaginaba, pero vos sabés que entre las personas que a mí me avisaron que iba a ser el Papa, yo fui a hacerle una entrevista al que en ese momento era el presidente de la Comisión para América Latina, que es el doctor Guzmán Carriquiri Lecur, un uruguayo, laico, Ujú. casado, con hijos y nietos, que 30 años sirvió en el Vaticano para América Latina, favoreciendo las relaciones entre el Vaticano y los americanos. Y la verdad es que hizo un trabajo muy bueno, una persona sumamente ilustrada y a la vez sumamente humana y sencilla. Y le voy a hacer la entrevista y bueno, se la hago entre cables y qué sé yo, porque tenía 2 cadenas de televisión que estaban esperando para hacerle la siguiente entrevista y me acompañé hasta la puerta. Y bueno, yo le agradecí mucho, Guzmán, te agradezco, la verdad que vos siempre tan gaucho con nosotros, porque él entiende lo que es el laburo del periodista, que vos a veces estás porque después tenés que ir a escribir o tenés que salir en otro medio y las coberturas desde lejos son complejas, ¿no? Y me dice, y acordate, Virginia, me dice, el próximo papa es Bergoglio. Y yo me fui caminando por la vía de la Conciliación, que para quienes lean esta crónica, es una avenida ancha que mira hacia exactamente la Basílica de San Pedro. Y yo miraba para ahí y decía, pero este hombre me dijo esto, ay Dios mío. Y yo me sentí como una conmoción interna. Y después dije, no, 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 ya está. Ya me lo dijeron otros. También había escuchado comentarios en contra, ¿no? Porque en Roma no todo Sí. eran rosas para Bergoglio, como lo sabemos. Pero reconozco que sí, que fue un precioso trabajo, aprendí muchísimo. Es hermoso ir a trabajar al exterior, porque uno conoce cómo trabajan otras personas en otras lenguas y cómo en definitiva el periodismo tiene este afán que nos une, que es el de darle brillo a lo que naturalmente es la realidad, ¿no? Si uno pone de relieve, realmente es como que uno hace surgir desde abajo la noticia, los elementos que uno quiere resaltar, cuántas cosas están en nosotros, de cuánto depende de nuestra mirada sobre la cuestión, que el otro que está recibiendo la noticia la pueda vivir tanto como nosotros. Yo me acuerdo que desde allá hacía un montón de crónicas para radios, bueno, inclusive estuve para la tele, también cosa que no me gusta, pero estuve un poco para la tele, pero me acuerdo que yo hice un posteo en mi Facebook personal donde contaba cómo era la oficina de prensa donde trabajábamos 6.000 periodistas. Entonces contaba que también comíamos, entonces hice un paneo con el teléfono, hice una filmación así contando que había media luna, que sé yo, fideos, qué sé yo, no sé, otras Sí. cosas más. Y la gente estaba, mira, tuvo más likes eso que a lo mejor una noticia del Papa, viste, que a lo mejor, qué sé yo. Sí, Claro, porque querían saber cómo era estar lejos. O sea, seguramente. lo de atrás, qué pasa en el backstage de cuando vos estás haciendo una cobertura, ¿no? Así que Totalmente. bueno, un poco eso. Bueno, gracias Virginia por tu tiempo, gracias por compartir estas experiencias.
Ha sido realmente un placer charlar con vos. Bueno, igualmente para vos, Tina. Gracias por esto y espero que te sirva. No, me va a servir un montón. Te mando un abrazo enorme y bueno, nos seguimos viendo. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en el próximo encuentro para compartir un cafecito y seguir reconociéndonos.